Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy vamos a hablar sobre las propiedades malditas. Las propiedades malditas han recibido cambios últimamente, no las he traído al canal, son muy importantes, así que quédate hasta el final. ¿Qué son? Las propiedades malditas son una propiedad que tiene el equipamiento legendario y, pues nada, cuando tú obtienes el equipo legendario puede venir sin nada, sin ninguna propiedad maldita, o puede venir con una propiedad maldita, además de las magias, ¿no? De sus atributos y demás. Esta propiedad maldita es una característica única que antes te daba digamos que un efecto negativo, ¿no? Cuando tú activabas la propiedad maldita, que se activa con dos piezas de la armadura que tengan la misma propiedad maldita, pues tenías un efecto negativo también que se activaba. Y este efecto negativo no era muy deseado por la mayoría de los jugadores, entonces no era muy popular tener este tipo de equipamiento. Ahora, ese efecto negativo ya lo han retirado del juego y ahora siempre va a tener el efecto positivo, haciendo que sí o sí tu primer objetivo es tener las 8 piezas de equipamiento legendario con una propiedad maldita, porque de lo contrario estás restando una habilidad, ¿no? Una posibilidad de mejorar tu personaje. Y aunque las magias digamos, de un equipo legendario que no tenga propiedad maldita sea bueno, siempre tu meta va a ser que sumes un efecto extra como es el de la propiedad maldita. ¿Cómo funciona? A ver, tú obtienes el equipo legendario, viene con una propiedad maldita, pero la puedes editar usando esta piedra, este fragmento de purificación. Con un herrero cualquiera, tú puedes venir y puedes modificar perdón, este no es el herrero. Con un herrero cualquiera, tú puedes venir y puedes modificar la propiedad maldita que tiene determinado equipamiento, ¿no? Dígase que la propiedad maldita se activa con dos piezas legendarias que tengan la misma propiedad maldita van a activar la propiedad maldita, pero esta se va a ir mejorando si la puedes activar en hasta 6 piezas. Cuando llega, incluso en 3 piezas se mejora, lo que no mejora su efecto, sino que mejora el tiempo de reutilización de esa propiedad maldita, porque las propiedades malditas tienen también un tiempo de reutilización. Por ejemplo, puede ser de 90 segundos bajando hasta 30 a medida que le vas poniendo más, o puede ser una propiedad maldita, por ejemplo, de 30 segundos, que es un poquito más, o sea, se usa mucho más, pero puedes bajarle el tiempo de reutilización como a 10 segundos, 9 segundos, haciendo que, pues nada, que sea más versátil, ¿no? Para la mayoría de las builds y demás. Voy a dividirte las propiedades malditas en dos grupos, uno que son buenos para PvP y otro que tal vez lo puedes usar en todos los modos o PvE, ¿ok? Para PvP, te recomiendo Fantasma. Fantasma es una propiedad maldita que con la que vas a mitigar daño. Va a crear un clon con un 40% de tu vida máxima y va a durar 6 segundos. Este clon va a aparecer, o sea, esta propiedad se va a activar cuando usas un efecto de beneficio, ¿no? Un buff. Esta ilusión va a reducir el daño que te hacen, además va a actuar como, digamos, como señuelo, ¿no? Porque otros enemigos van a atacarlo y pues te va a restar un poco de daño, lo cual no está nada mal para PvP. Puedes reducir de 90 segundos a 30 segundos el tiempo de reutilización de esta propiedad y además, mientras el clon está ahí te va a aumentar la velocidad de ataque y de movimiento en un 16%. No es lo más destacable, aunque reducir el tiempo de reutilización a 30 segundos sí es bueno. Pero bueno, te va a dar también ese efecto que, bueno, dime tú si lo puedes aprovechar un poco, porque realmente el clon tienes que estar cerca de él para que se active esto. Y además, si te lo matan, se acabó. O sea, no vas a aprovechar demasiado esto. Pero bueno, lo puedes usar para PvP, para modo defensivo. Luego tenemos fastidiado, me vas a decir, pero fastidiado me lo recomiendas para PvP. Sí, en algunos casos sí. ¿Por qué? Porque existen ahora más clones no corpóreos, que esto ya lo he explicado en un video sobre clones, sobre invocaciones, y refiere a estas invocaciones que no se mueren, ¿no? O sea, que tienen un tiempo, pero ellas no se mueren, siguen golpeando ahí hasta que se les acabe el tiempo porque no tienen vida, entonces no se mueren. ¿Y qué pasa? Que cuando tú usas fastidiado, vas a hacer que tus unidades invocadas, cuando ingresen al campo de batalla, sueltes un rugido y hagas determinada cantidad de daño. Hasta aquí esto no es relevante, es un daño puro que no va a hacer tanto la diferencia, pero lo que pasa es que con 6 piezas, este rugido también va a hacer que las unidades invocadas entren en una ira, ¿no? Y aumenten su velocidad de movimiento y de ataque en 24% durante 6 segundos. La velocidad de ataque es muy importante para este tipo de invocaciones, ¿no? Por ejemplo, el cruzado con los caballos atacan bastante rápido y que ataquen un 24% más rápido es bastante bueno, sobre todo porque hay buenas combinaciones y por ejemplo también el tempestario, en fin, que lo puedes usar para PvP precisamente porque lo vas a usar en clones que no se mueren. Ya para PvE
también es bastante buena, de hecho. Lo único que tienes que hacer es usar invocaciones, ¿no? Pero realmente Fastidiado sirve tanto para PvP como para PvE si lo que quieres es hacer daño. Tenemos Detestado. Detestado también te sirve para PvP. ¿Por qué? Porque en PvP yo recomiendo siempre usar habilidades de pérdidas de control. Y como en PvP vas a usar habilidades de pérdida de control, esta maldición se va a activar de la siguiente manera. Cuando usas una habilidad de pérdida de control, va a crear un vacío durante 6 segundos, va a empezar a hacer daño en un área, ¿no? Y lo que ocurre es que igual 90 segundos de tiempo de reutilización, pero cuando tienes 6 piezas vas a bajar la reutilización a 30 y además vas a aumentar el daño que inflige a los enemigos en el vacío en un 12%, lo cual es un aumento de daño que no viene nada mal. La verdad es que te va a servir muchísimo, sobre todo si es una inmovilización en lo que vas a causar, porque no especifica que sea una pérdida de control total. Por ejemplo, dígase, si eres un cazador de demonios y no sé, y lo logras inmovilizar con una trampa, o haces una parálisis, o lo que sea, o haces un lenteo, o sea, pones lento al enemigo, te va a servir porque todo eso son pérdidas de control normales, ¿no? Y vas a aumentar un 12% el daño que le haces, así que si eres una clase de daño que va a hacer daño en PvP, pues te viene espectacular. Así que nada, te lo recomiendo para PvP también, Detestado, aunque es más ofensivo. Aquí te voy a comentar ahora Irritado. Irritado es una maldición más enfocada a las clases que son melee. O sea, si no eres melee, no le vas a sacar tanto partido. Ahora, si eres melee y melee tanque, o sea, lo tuyo es, por ejemplo, un bárbaro que va a hacer daño continuo con la inmunidad, ¿no? Se va hacia adelante y a golpear y a tanquear, pues esta maldición es muy buena. ¿Qué pasa? Que una vez que se activa un escudo, durante 6 segundos vas a contraatacar a todos los enemigos que te golpeen haciendo un 40% de daño. Esto, a ver, si te están golpeando bastante, sobre todo si te estás estirando delante, es porque vas a agarrar daño de todo el mundo. Significa que vas a reventar y vas a hacerle más daño a todo el mundo, a todos los que te rodean. Bueno, nada, un 40% de tu daño base, pues a todo el mundo. Lo destacable de esto es que además, cuando tienes 6 piezas, además de que baja su tiempo de reutilización a 30 segundos, es que el daño infligido a los enemigos golpeados por el contraataque va a aumentar en un 16%. O sea, con 6 piezas, ¿no? Con 4 piezas recuerden que también hay una mejora, pero yo siempre recomiendo que si te vas a especializar en algo, pues hasta el final, ¿eh? Entonces, un daño aumentado de un 16% es bastante. Y no es tan difícil de hacer si eres un tanque, porque tú vas a ir a coger golpes. Entonces, Irritado te sirve bastante bien si eres cruzado, si eres caballero de sangre, si eres bárbaro, si eres tempestario pero vas a tanquear. O sea, todas las builds que te puedes hacer para tanquear te van a servir con Irritado. Y te recomiendo que la busques y la uses y la pruebes, porque realmente a mí me da buenos resultados, me los ha dado en el tiempo que lo he probado. Y bueno, nada, es muy buena. Ahora te voy a comentar Torturado. Sé que me he saltado algunas, pero es porque tienen un objetivo. A ver, Torturado es una habilidad de las pocas que sirve para PvP, o sea, PvP, pero que son buenas, que tiene un tiempo de utilización de 30 segundos directamente. Y lo puedes bajar hasta 10 segundos, cuando ya tienes las 6 piezas. Más usada por supuesto, todos aquellos que usen habilidades de avance rápido, como puede ser el cazador de demonios. Nada, lo que hace es que dejas un rastro de fuego y vas a hacer daño continuo durante 3 segundos. Hasta aquí, poca cosa, pero con 6 piezas vas a crear una inmovilización durante 2 segundos a todo el que pise ese fuego. Y los cazadores de demonios, los magos, incluso los nigromantes también, las clases de rango, usan mucho las habilidades de avance rápido para posicionarse. Y por supuesto, al dejar este rastro de fuego, las clases melee que intentan acercarse van a tocar porque tienen que caminar para darle. Y van a quedarse inmovilizados. Y ahí tú los vas a cocinar a golpe. Así que es una propiedad maldita que recomiendo muchísimo para clases de rango si vas a usar, evidentemente, habilidades de avance rápido. Muy importante también es que hay combinaciones de set verdes que promueven el uso de estas maldiciones. Por ejemplo, con el set verde de... no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre, pero bueno, es el set verde que tiene que ver con las habilidades de avance rápido, que te va a aumentar durante 3 segundos el daño, que te va a aumentar la probabilidad de golpe crítico y demás. Pues son combinaciones muy buenas con determinadas propiedades malditas, ¿no? Así que te recomiendo, por ejemplo, Torturado si vas a ir PvP y si eres de rango. Muchísimo.
Si eres melee, también lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero recuerda que la inmovilización la aprovechas más si el enemigo no te va a golpear, y el enemigo te puede golpear cuando está inmovilizado. Entonces, si lo inmovilizas y luego te vas a acercar para golpearlo, pues él también te va a golpear a ti. Entonces, más recomendada para aquellas clases que son de rango. Y por último, te voy a recomendar Bravucón. Y me vas a decir, Bravucón no lo usa nadie. Lo uso yo. Lo uso yo y si tú quieres me haces caso. A ver, Bravucón es una habilidad que va sí o sí en sinergia con el set verde de 1000 vientos. Windloft se llama. Bueno, es este set verde que yo recomendé en un video que te voy a dejar por ahí, para que se utiliza más para el guantelete, porque con 6 piezas te creas inmunidad a los 5 golpes y demás. Es un set verde bastante raro, bastante atípico, pero es el único set verde que es mencionado directamente en una propiedad maldita y no es por gusto, es realmente bastante fuerte. Bravucón con 2 piezas, cuando se desactive 1000 vientos, que recuerden que 1000 vientos lo activa el set verde, vas a lanzar un tornado hacia adelante que va a ir hasta el enemigo más cercano, lo va a empujar y le va a hacer 150% de daño a todos los enemigos en el camino. Hasta aquí, daño puro, no hay nada especial, 90 segundos de reutilización, es bastante tiempo. Pero con 6 piezas ya la cosa cambia. El tornado aturde a todos los enemigos cercanos durante 2 segundos cuando se disipa. Gente, esto es una pérdida de control total, automatizada, 2 segundos, que se va a activar cada 30 segundos y se va a activar bastante fácil. Y ahora te voy a explicar por qué. Primero, las pérdidas de control son vitales en PvP. Y las pérdidas de control totales son escasas y vitales en PvP. Entonces, esta es la única propiedad maldita que crea una pérdida de control total. ¿Qué necesitas para activarlo? 2 piezas del set verde de 1000 vientos. Que te lo voy a poner por acá para que lo veas. 2 piezas. Solo 2 piezas. Con 2 piezas, perfección de Windloft, es como se llama el set, vas a obtener 1000 vientos mientras estás en combate, lo que incrementa tu velocidad de movimiento un 15%. 1000 vientos se desactiva durante 2 segundos si recibes daño. Las 2 piezas no te van a dar prácticamente nada útil, pero vas a ganar. Si tienes puesta la maldición, que yo la tengo puesta por 6 para PvP, vas a ganar un aturdir. Un aturdir que bastante útil, además del daño extra que vas a hacer, cada 30 segundos, automatizado, estilo gema legendaria, que no tienes que controlar, va a ir directamente al oponente, va a aturdir a varios enemigos, siendo esta probablemente la propiedad maldita y el set verde más infravalorado del juego y menos en el radar de la mayoría. Y yo sinceramente te digo, si eres free to play, si vas de a poco, te recomiendo que te enfoques en hacer pérdidas de control total, de ser posible, subir tu potencia para que estas duren un poquitico más. Recuerda que de todas maneras puedes combinar el set verde del varón, el set verde para aumentar las pérdidas de control un 30%, un 33% por ahí. También va a afectar este tipo de propiedad maldita y me parece que en mi opinión es muy bueno para PvP. Tú de todas maneras analízalo y ya me contarás. Además de eso, tenemos por supuesto algunas propiedades malditas para llenar o que son más enfocadas directamente a PvE. Tengo que decirte, no hay grandes explosiones de daño en lo que respecta a propiedades malditas, pero recuerda que si usas 6 específicas para, digamos, PvP, te van a sobrar 2 espacios que perfectamente los puedes llenar con alguna de las que ya mencioné que son para PvP o alguna que sea para hacer daño, como es en el caso de Azotado. Azotado con tu ataque principal, ahora tienes una probabilidad de generar 3 látigos que van a hacer 24% de daño durante 3 segundos a los enemigos que golpean. Es un daño extra, un daño continuo, no está mal. Además, con 6 piezas que realmente lo recomiendo para decir solo si vas a hacer PvE. No te recomiendo que lo hagas si vas a hacer PvP las 6 piezas. Cuando un enemigo muere mientras recibes el daño de un látigo, va a explotar y va a infligir 24% más de daño a los enemigos. Esto es más para farmeo, diría yo. Es muy sencillita. No recomiendo 6 piezas bajo ningún concepto, pero bueno, si solo haces PvE, pues no pierdes nada. ¿Qué más? El otro que te puede servir para PvE es Conectado, que es igual, más bien para farmeo. Después de matar a un enemigo vas a liberar una ola de rayos, vas a saltar varias veces y vas a infligir 60% de daño. Esto no está mal porque también tiene 30 segundos de reutilización, vas a poder bajarlo a 10 si usas 6 piezas.
vas a aumentar el daño infligido a los enemigos golpeados por la ola en 18%. Esto más bien es para farmeo. Dudo que los enemigos sobrevivan cuando tú pases y hagas daño, ¿no? Así que, nada, las 6 piezas casi no vale la pena. Pero bueno, si lo vas a usar full farmeo, claro, cada 10 segundos se va a activar y te interesa que se activen esos rayos constantemente para que te ayuden a farmear. Pero bueno, realmente para un jefe de mundo o cosas así, un jefe de una mazmorra, no te va a servir mucho. Muchas otras van a ser más útiles, así que... Pero bueno, igual está ahí para PvE. Y por último, te dejo atrofiado, porque atrofiado es un punto medio entre si te interesa hacer PvP o te interesa hacer PvE debido a que no es demasiado buena en nada. Con 2 piezas, cuando inflige daño continuo a un enemigo, un campo oscuro aparece debajo de él, le inflige 24% de tu daño cada 6 segundos. Mientras permanezca en esa área, te puede servir para jefes. Hace un daño más o menos decente, no es tampoco... Hay otras mejores que incluso te he recomendado, como es el de las invocaciones y demás. El mismo de 1000 vientos te lo recomendé también, que hacen más o menos la misma cantidad de daño. Igual esta habilidad, esta propiedad maldita tiene 90 segundos de reutilización, me parece realmente bastante mala. Y nada, con 6 piezas va a reducir la velocidad de movimiento de los enemigos en el campo oscuro en un 60% durante 3 segundos. Aquí parece que te serviría para PvP, pero realmente pocas veces las personas se van a quedar en estas áreas, ¿no? Pero bueno, nada, podrías usarla para PvP, ya para PvE no tanto. Eso, o sea, es un punto medio ahí en que realmente te recomiendo otras en vez de esta. Y bueno, nada, por eso la dejo para el final, realmente creo que es la menos importante. Y ya, gente, recuerden que, a ver, yo había hecho esta encuesta por acá, donde precisamente las propiedades malditas tienen muy mala calificación y realmente sí impactan bastante en combinación sobre todo con el set verde. Siempre que vayas a usar un set verde, siempre también haz sinergia con las propiedades malditas porque tienen que ver entre ellas. Ya pues el efecto de 1000 vientos y demás, pues te llevas una idea de que efectivamente tienen que hacer sinergia, ¿no? Tienen que tener sinergia. Y nada, gente, poco más que añadir. Yo realmente considero que las propiedades malditas son muy importantes. No les había hecho un video acá en el canal. Me puedes dejar tus dudas ahí abajo en los comentarios. Deja un me gusta si te gustó el video. Suscríbete al canal. Te voy a dejar este video por acá para que te entretengas y ya, es todo.